Yo también creo eso. En este caso lo tomaron, no sé qué había pasado, no sé si los herederos se manifestaron. ¿Qué fue lo que se decidió en el marco de esa asamblea societaria? Yo creo que ahí lo importante es, si uno recibe algo así, es hacer que los otros herederos, coherederos se expresen y manifiesten que consienten y que ratifican. Sí, el poder tiene que ser lo suficiente. Pero que como admite el mandato tácito, es decir, hoy confirmo lo que ya hizo. Lo que pasa que... ¿Cómo? Lo que pasa es que ahí estamos en la discusión... Perdón, te volví a interrumpir por 3 veces. Que por ahí había menores. Bueno, si hay menores es todo el universo y ahí habrá que... Ahí interviene asesoría con Silvia Fernández a la cabeza. En una asamblea de socios. No, lo que estoy pensando es que ahí vamos a entrar en el terreno de discusión de cuándo una decisión, depende de la decisión, sea de administración ordinaria o extraordinaria. Porque recuerden ustedes que lo que excede del ordinario requiere mandato expreso. Entonces hay que hacer jugar estas normas. Les estoy tirando ejemplos. ¿El mandato expreso tiene que ser también especial? No, o sea, puede ser para todos los actos, pero expreso, digamos, con las facultades en forma expresa. ¿Está? Veamos este otro, a ver hasta dónde llegan los derechos de la cónyuge superstite en esta mezcla que se establece entre la indivisión postcomunitaria y la indivisión hereditaria. Herederas solicitan la homologación de un convenio de partición privada que hicieron respecto otra vez a una serie de acciones de una sociedad anónima que integran el acervo hereditario. Eran 1125 acciones. La cónyuge superstite dice: yo me vengo a oponer a esta homologación de este convenio de partición porque todas las acciones son gananciales de mi titularidad. Son 2.250 las acciones que yo titularizo. Cónyuge superstite, ¿no? Por supuesto que eran herederas mayores de edad, por eso hicieron un convenio privado. En primera instancia desestiman la oposición, pero ¿de qué me está hablando? Si están haciéndolo sobre el 50% del convenio de partición. ¿Está? Por lo tanto, ¿usted qué le preocupa? ¿Qué tiene que protestar y qué va a estar pataleando si su 50%, o sea, por más que sean de su titularidad, eran gananciales, el 50% le corresponde a las herederas? Siendo así, la Cámara apela, ¿no? Por supuesto, las hermanas, estas herederas, apelan. Otro paréntesis, probablemente sean hijas de una relación. No, se puede digerir esto. La Cámara lo primero que hace es enfoca bien el problema, qué es lo que se está debatiendo en este asunto. Siendo así, lo que aquí debe revaluarse es si es válida la disposición efectuada por las hijas del causante a través de la partición parcial instrumentada del texto de tal, realizada sin la intervención de la recurrente, de 1125 de esas acciones en el entendimiento que esa es la mitad que luego de liquidar la sociedad conyugal por la muerte del marido ingresó en el acervo sucesorio. Estrellita. Ya saben lo que significa la estrellita, ¿no? Quiero que ustedes respondan. Eso va a ser así en la medida que eso sea todo el patrimonio a liquidar. Ahí ya lo tienen arriba. 2.250 acciones. No, pero solamente el activo. Está solo el activo. De acuerdo sobre el pasivo. Ahí vamos. Ese acuerdo no puede tener pasivo. Es uno de los Sugiero 3 minutos de concentración, silencio, piensen, porque si uno dice al otro... ¿Qué hacemos? ¿Lo declaramos nulo o no? Porque si nadie se metió en la mitad de la otra, tiene boca. ¿Estamos? Vamos bien, ¿no? Lo que usted diga, doctora. ¿Estamos? Bien. ¿Qué les parece? Ustedes son jueces, en realidad son camaristas. ¿Revocan o confirman?
Confirma. A ver, confirma. A ver si logramos mayoría. Revoca. Mayoría, no saben, no contesta, mayoría. A ver, ¿por qué confirmaría? Porque para hacer una partición todos tienen que estar de acuerdo, y si no va por una partición judicial. Aparte está previsto en el código. Y aparte no sabemos si es todo el patrimonio. Es lo primero que usted dijo. Y ella era, y si ella tenía titularidad de acciones, probablemente tenga participación en la explotación de ese negocio, y ella como cónyuge tiene un derecho a oponerse a que ese negocio se mantenga. Bueno, está bien, trae la posibilidad que se oponga por un planteo de indivisión forzosa. Esta podría ser. Estuvo creativa, en donde miró una solución por fuera de la hoja, diría en mediación, ¿no? Encontró otro camino. Imaginó un supuesto, pero ante los datos duros y crudos que son estos. En el momento de la muerte, las hijas recibieron ese 50 porque se extinguió la sociedad conyugal. En ese mismo momento. Pero eso es lo que cuestiona el compañero. Puede haber pasivos. ¿Qué le parece? Puede haber pasivos. Esas acciones tienen que tener. Bien. Esto es justamente lo que dijimos hace un rato y que todos consentimos. Exactamente. Que cuando el ejemplo que di fue un departamento. Un departamento que es ganancial no es que tiene 50% de los herederos, 50%. Vamos a ver qué hay. ¿Se entiende? En esto es lo mismo. Vamos a ver si tiene el 50%. Lo que hay que hacer primero, como se señaló casi intuitivamente de entrada, lo primero que hay que hacer es liquidar. Es lo primero que dijimos, lo primero que hay que hacer es liquidar la comunidad. Y a lo mejor de esas 2.250 gananciales de titularidad de ella, no quedan 1.125. Pero no me importa el número en sí, en este instante, ¿no? Lo que pueda representar, porque puede ser que hay una recompensa, y que entonces le ceda a través de las acciones. Hay que ver qué es realmente lo que tenía. Entonces la Cámara lo que resolvió justamente fue esto. Es entonces que el cónyuge conserva su derecho a exigir que como operación previa dentro de la partición se liquiden los gananciales y se le adjudique la mitad, que es lo que en definitiva traduce la oposición de UCE a FOCA 193-195 y que, desestimada, motivó la apelación que aquí se trata. Hasta tanto esto último suceda, aún los bienes de titularidad de la esposa forman parte de la masa a liquidar con los caracteres propios de la universalidad. Esto es lo que cuesta internalizar tanto. Esto es el meollo de lo difícil de este tema. Este concepto de universalidad es el que nos resulta lejos. Rápidamente en nuestra cabeza va, yo no sé cuál es el formateo, pero rápidamente va al departamento, ¿no? Al bien considerado singularmente. Entonces aprendemos, la adquisición que se produce por causa de muerte es ut universitatis y no ut singuli. Ok. Y después tengo la mitad del departamento. Es algo, ¿por qué? Porque esto es una abstracción. Esto es una abstracción jurídica. Que quienes hacen reales por ahí están más acostumbrados por el tema del condominio. No estoy diciendo que esto sea condominio, ojo, Lo que quiero decir es que el sistema de pensamiento de universalidad se nos hace difícil cuando no estamos habituados. Y esto es lo característico del derecho sucesorio. Porque lo que se transmite es una universalidad en la cual no nos importa el contenido de lo transmitido. Ahora, cuando estamos en el régimen patrimonial, tengo que ver el contenido de lo transmitido porque la concurrencia va a ser diferente y lo que se transmite va a ser diferente extensión. ¿Está? Bien. ¿No es posible una partición parcial en el caso de estas dos hermanas? Sí, claro que se puede hacer una partición parcial, pero está la conformidad de todos. Es decir, si la cónyuge hubiese prestado su conformidad, ¿por qué importa que no se haya liquidado? Si es el interés de la cónyuge. ¿Se entiende? Que esto muchas veces puede pasar. Incluso habría que ver, interesante cuestión, qué pasaría si hay un convenio en el cual se incluye, digamos, se hace una partición parcial previa a la liquidación, en donde hay personas menores de edad, si tiene que intervenir asesoría, cómo interviene la asesoría o no, frente, porque tiene que ser judicial, esta partición, que en realidad no se hace
técnicamente una partición judicial, aun cuando hay personas menores de edad o incapaces o que no están. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una partición en la que hay una vista, pero no se designa un perito partidor y se hace toda la operación. Esto es una partición judicial. Un escrito con el ok de asesoría no es una partición judicial. Es una partición en la que interviene un funcionario judicial para dar el ok. Y que esto es lo que hace al interés superior del niño, porque designar un partidor judicial, que es mucho más caro, digamos, duplicamos honorarios, con las operaciones de inventario, avalúo, para demostrarle al juez que todo esto son los números que corresponden, se suplanta con un escrito donde está la denuncia y que esté chequeado por asesoría. Y la verdad que el código en esto desperdició una oportunidad de regularlo en forma expresa, este tipo de partición, ¿no? Porque llevar a partición judicial, particiones donde hay niños, la verdad que es lo peor que le puede decir al niño, que luego tiene que soportar las costas y hacia la cuestión patrimonial. Y acá la compañera trajo, y ahí que aparezca el abogado del niño. Este es otro tema, ¿no? Y esto lo podremos conectar con si estamos ante un niño, si estamos ante un adolescente, si estamos ante un adolescente con capacidad progresiva o no, o de qué estamos hablando. Porque no me vengan a mí a que viene el abogado del bebé de 3 meses a ser abogado del niño. Ah, no, me tiré en un tema de cabeza. Me tiré. Ya lo sé, yo creo que es una exageración, digamos, es desvirtuar lo que significa un abogado del niño, plantearlo como una garantía de procedimiento. Pero esto, conozco que hay posiciones distintas, esto yo lo he manifestado públicamente, escrito, firmado, no tengo ningún problema en esto. ¿Por qué? Porque en definitiva es entender que el abogado del niño no es abogado del niño, sino es un pseudo asesor. O sea, el abogado, los abogados, ¿qué hacemos? Recibimos instrucciones de nuestros clientes. Nuestros clientes nos dicen para acá, para allá, para. Un bebé que hace no puede dar instrucciones. No puede dar instrucciones. Es otra cosa eso. Pongámosle otro nombre, qué sé yo. Bueno, punto y aparte, pero también en el ámbito sucesorio entra la cuestión del abogado del niño. Podría tener, en mi interpretación, un adolescente con capacidad suficiente, y si tiene más de 14 estamos en otro, en más de 13 estamos en un escenario, y si tiene más de 16 en otro escenario, 4, 6, 77, todo, 6, 47, todo lo que no funciona, ¿no? La representación directa de los adolescentes, que se presume que tiene capacidad, todo lo que quieran. Pero con estas disquisiciones, no nos olvidemos que todo el despliegue judicial que se haga, se paga, alguien lo paga. Y si se paga con el haber sucesorio, esto impacta en el bolsillo de la persona menor de edad, porque de última va a recibir menos. Bien. La oposición, en este caso que veíamos las acciones, deriva de la falta de liquidación previa, ¿no es cierto? ¿Solamente por esto podría oponerse el cónyuge o habría otros presupuestos? Cuando me pongo bien el micrófono me relajo. Si no me dan. Estos supuestos de división forzosa que la compañera marcó allá, en donde puede oponerse, pero en este caso tiene que haber intervenido, bueno, como lo explicó la compañera allí. Y vamos a esto del pasivo por las deudas, que es el último tema, que este sí es el tema más difícil de todo. En realidad no debería ser el último, porque todo el mundo ya está más cansado, pero es necesario entender todo el resto para poder abordar este problema. Este es el problemón en donde no hay posiciones doctrinarias, digamos, o sea, hay posiciones doctrinarias, no hay soluciones únicas, ni antes del código ni después del código civil, o sea, tampoco ahora hay soluciones únicas. Va ganando una, claramente, pero no podemos decir que es unívoca o única. ¿Qué pasa con la responsabilidad por las deudas? La pregunta es entonces, ¿se acuerdan, no? Como nos enseñó la gran querida Ida Kemmelmacher, ¿cuál es el patrimonio de agresión? Yo, acreedor, veo, esta es la cuestión de la obligación, no la cuestión de la contribución. No es quién tenía que pagar al delivery de pizza, sino el delivery de pizza, ¿a quién le cobra? ¿Le va a ir a cobrar al gordo que estaba jugando a la Play? No, le va a cobrar al que le abrió la puerta, que es el que lo contrató. Entonces, durante la comunidad sabíamos, ¿no? Nuestro sistema de responsabilidad, principio, regla,
responsabilidad separada, dos excepciones: concurrente sobre los bienes gananciales con cierto patrimonio de agresión, y solidaria con todo el patrimonio de agresión, que de igualdad ante ciertas deudas. Que ya lo vimos esto. Y frente a la muerte, ¿cómo se responde frente a la muerte en la etapa de la indivisión? Sabemos que se produjo esa transmisión conformada por todas las titularidades, ¿no? Esto es lo que conformó el acervo: muerte, apertura, transmisión, hizo que todo lo que estaba en cabeza de la persona que falleció se transmite a sus sucesores. Finaliza la administración separada propia del régimen de comunidad, porque vimos que cuando la muerte se produce empiezan a regir las normas de la administración sucesoria, que ya no tenemos administración separada. ¿Se acuerdan que sobre los bienes del causante y todos los gananciales quedan sometidos, aún los de titularidad del cónyuge superstite, quedan sometidos a estas normas que ya vimos, que requieren unanimidad, que admiten el mandato, facultades expresas, todo lo que vimos? ¿Está? Ahora, si finaliza esta administración separada y surge esta administración, digamos, universal, ¿no? O derivada de las normas del derecho sucesorio, ¿esto no impacta en la responsabilidad por deudas? Ustedes vieron que administrar y responder son como cara y contracara, nos han enseñado siempre de la misma moneda. Quien administra responde, quien administra titular. Entonces, quien titulariza administra y responde, porque esto es lo que el acreedor tiene en cuenta: cuál es el patrimonio que tiene mi deudor. Entonces, administración y responsabilidad van de la mano. Sabemos que finalizado el régimen de comunidad por muerte, finaliza el principio de responsabilidad separada, porque como vimos no hay ninguna responsabilidad separada, sino necesito la unanimidad de todos los herederos. Por lo tanto, este problema de la responsabilidad por las deudas pareciera que está relacionado con esto de la administración, ¿no es cierto? El otro problema que tenemos es, que ya lo vimos también, que la muerte altera esta exactitud registral. Todo lo que está a nombre de A ya no es de A, porque A no está. Entonces es de los sucesores de A. Todos los sucesores, que por eso tengo todo un sistema para ver quiénes son. Entonces publico los edictos para ver quién se presenta, la chance siempre de los acreedores, que son los primeros que reciben, ¿no? Entonces, pero aunque el heredero o el sucesor no sepa que le fue transmitida, ¿se acuerdan esto, no? Se transmite en el mismo instante, aunque lo ignore el propio heredero. Es cierto que después tiene la chance de renunciar o no, plazo, Es decir, la ley llama, pero el heredero no está obligado a recibir. El heredero recibe, aunque no sepa, pero luego puede rechazar, tiene un plazo para él. Bien. Pero no hay duda que altera esta exactitud registral, porque ya se va a haber transmitido todo lo que está a nombre del causante, que sigue estando a nombre del causante, pero ya no es del causante porque el causante no está, y sobre los bienes del cónyuge o la cónyuge del causante, también se altera, porque hay una porción de eso que todavía no sabemos porque no lo liquidamos, que le va a corresponder entrar al acervo sucesorio, a los herederos. La masa indivisa no está atribuida a Utsibur, en cabeza de quien figura. Integra una masa atribuida universalmente a todos los sucesores hasta que no se liquide el régimen de comunidad y se proceda a la partición. Este es el escenario del entuerto en el que nos encontramos. ¿Cómo repercute todo esto en los herederos? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta este artículo 23.16. Los acreedores por deuda del causante y por cargas de asociación y los legatarios tienen derecho al cobro de sus créditos y legados sobre los bienes de la herencia con preferencia a los acreedores de la herencia. Es decir, acá se altera la responsabilidad separada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los acreedores vienen y se cobran de lo que hay. ¿Quién le importa? ¿De qué titularidad? Recuerden siempre que así como los cónyuges reciben lo líquido, los sucesores también. Es decir, primero cobran los acreedores siempre. Tanto frente a la eventualidad de un divorcio o de un quiebre del régimen patrimonial, como frente a la muerte, los acreedores reciben sus acreencias, o sea, tienen preferencia para cobrar sus acreencias antes que embolse en su patrimonio el heredero. Por eso es un líquido lo que le queda, ¿no? Es lo que queda deducido el pasivo porque se desinteresa a los acreedores. Ahora,
pareciera entonces que tiene para cobrar sobre todos los bienes de la herencia. Dijimos antes que la herencia va a estar constituida por todo lo que era del causante, más todos los gananciales, porque esto es lo que está en juego allí. Sobre todo esto es donde va a poder cobrar, ¿no es cierto? Consecuencia del artículo 23.16. Pero por otro lado, el 497 dice: la masa común se integra por la suma de los activos gananciales líquidos de uno y otro cónyuge. Y el 487, ¿se acuerdan que lo vimos más temprano? Establece que la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. Es decir, ¿cómo juega el 23.26 frente a estas dos normas? Porque si yo tengo que la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores, significa que la muerte me es irrelevante. Si yo, porque este artículo, perdón, el 23.16, ustedes piénsenlo en ejemplos. Si mi deudor tenía X bienes en su patrimonio, pero el cónyuge, su cónyuge, ¿no? Y yo fui un acreedor diligente, una acreedora diligente y le di un crédito a la persona potable, patrimonial, pero su cónyuge era una cosita que está un tiro al aire. Una antigüedad, tiro al aire. Casi Isidoro y Cachorro. Los más jóvenes no saben de lo que hablo. No, la verdad y queda grabado. La cosa es que si su cónyuge su cónyuge era tiro al aire, como dijo el compañero, va a tener mucho pasivo. Significa que el activo que yo tan prolijamente tuve en cuenta se me va. ¿Por qué? Porque primero se liquida el régimen de comunidad. ¿Está? Por lo tanto, alteraría, o sea, a los acreedores anteriores la extinción los está perjudicando. ¿Me siguen el razonamiento? Por lo tanto, y además, como la masa partible se integra con los activos gananciales líquidos, tampoco el cónyuge o la cónyuge tenían más allá que lo que quedaba. Por lo tanto, el juego de estos tres artículos da dos grandes interpretaciones. Yo no les estoy contando interpretaciones previas al Código Civil y Comercial de la Nación, que las hubo y muchas. Les estoy hablando de interpretaciones post-Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Más allá de las discusiones sobre naturaleza jurídica y que hoy no vamos a atender, pero que son sumamente importantes para entender el funcionamiento de la indivisión postcomunitaria, uno de los grandes temas que se discutían con el Código Civil derogado era justamente este del pasivo, cómo se respondía. Para esto había distintas tesis y distintas posiciones. Seguramente alguna vez estudiaron y escucharon la teoría de Guaglianone del estiramiento y encogimiento de la garantía de los acreedores. Es decir, que frente a la muerte podía suceder que se le agrandara la garantía patrimonial si el cónyuge no deudor tenía mucho patrimonio, no era un tiro al aire, sino tenía mucho patrimonio, el acreedor se vería beneficiado porque se le agrandaba el patrimonio de agresión. Ahora, también se le achicaba el patrimonio de agresión porque podían aparecer acreedores también del otro. Entonces se producía, de acuerdo a las circunstancias, esta situación de ensanchamiento o estiramiento. Zanoni decía, bueno, no se puede dar aquí una respuesta única. Esto depende de la causa que provocó la extinción. Una cosa es si se produjo la extinción en vida, por lo tanto, si se produjo la extinción en vida, va a seguir vigente durante el plazo o el periodo de indivisión postcomunitaria la responsabilidad separada, derivada de los artículos en aquel momento 5 y 6 de la 11.365, que de alguna manera, mucho más prolijo ahora, replica el Código Civil y Comercial de la Nación, con el cuadrito mío de las deudas. ¿Vieron de cómo se responde frente a qué tipo de deudas y con qué patrimonio? Eso es una revitalización del 5 y 6, en definitiva, que es lo actualmente vigente. Entonces Zanoni decía, bueno, yo no puedo dar una respuesta única a esto. Depende de la causa de extinción. Cuando se extingue en vida, 5 y 6 siguen vigentes, por lo cual sigue el principio de responsabilidad separada, va a seguir respondiendo por las deudas contraídas el cónyuge, hoy causante, pero por supuesto que las contrajo en vida.
Estamos en ese escenario, ¿no? Va a seguir vigente el 5 y 6. Ahora, si se produce la muerte, perdón, en este caso, si se produce la muerte, las pudo contraer en vida nada más, porque después de muerto es el capital indiviso el que sigue contrayendo. ¿Está? Este patrimonio indiviso. Si es por muerte, vamos a tener que aplicar las normas del derecho sucesorio, con lo cual los acreedores tienen todo el patrimonio porque hay allí una transmisión universal. ¿Me siguieron? ¿No? Ah, no, porque había escuchado un no. Ante esto, hay una sentencia que es del año 98, me parece, 98 97. Una pobre, sí, suele pasar eso cuando uno quiere pagar Hay una sentencia de la Corte de Justicia de Mendoza, cuando Aida Kemelmacher es mi maestra, por supuesto, por eso la cito 350.000 veces, pero me parece que es la persona más brillante y extraordinaria que conozco. Hay una sentencia con un voto de ella, que ese voto no es la resolución de un caso, sino es un pequeño tratado del pasivo en el régimen de comunidad, o sea, de esta clase. Se llama Gaviola, es un fallo ultra conocido, está en todos los buscadores, y allí Aida Kemelmacher introduce esta distinción. Si bien coincide con la posición de Zanoni de diferenciar la causa y que la respuesta no puede ser unívoca, y que en los casos en donde la indivisión se produce por causa de muerte, tenemos que ir a las normas del derecho sucesorio y aparece esta universalidad y todo este problema, el punto que introduce Aida Kemelmacher es: pero si la deuda se adquirió en vida, sigo manteniendo vigente el 5 y 6, aunque la persiga el cobro luego de muerta, con lo cual voy a tener el mismo patrimonio. ¿Por qué decía Aida? Porque la muerte no puede perjudicar. ¿Qué es el 487, queridos amigos? Este 487 es la posición de Aida en Fallo Gaviola, que es clarísimamente diciendo: atenti, vamos a liquidar todo, pero no podemos enfrentarle al acreedor esta cuestión de la muerte y lo que provoca judicialmente. Por lo tanto, una posibilidad es: esta revisión a normas sucesoras provoca que no hay más responsabilidad separada y vamos a la maroma de toda la universalidad. Ahí los acreedores se van a ir a cobrar. Después de lo que quede, yo voy a repartir y veré qué cuentas tengo que hacer. Pero el acreedor, al de libre y de Pisa, no le importa esto. Cobra. No se le enfrenta a este problema de la universalidad. ¿Ok? Es un problema interno. Ahora, para Aida Kemelmacher, si la deuda se contrajo en vida del causante, se mantiene la responsabilidad separada, con este alcance específico que hoy trae el código, ¿no? Cada masa soporta su propio pasivo. Si la deuda se contrajo durante la indivisión, ahí no. Ahí sí estamos en la universalidad. ¿Está? Este problema no está resuelto todavía. Carlos Ariana, que es otra persona que sabe mucho de este tema, y la verdad que explica súper claro todo lo que tiene que ver con el régimen patrimonial, él rebate un poco esta posición, sobre todo lo hacía antes del código. Acaba de sacar un libro de régimen patrimonial que está muy bueno, que es de Astrea, que en realidad es un comentario, digamos, artículos, porque eso iba a ser un código comentado, que al final no, pero es el libro Régimen Patrimonial de Carlos Ariana, y en donde él explica esto que, bueno, no explica la posición que ahora voy a contar, pero sí que quedaron planteadas estas dudas, que en definitiva no queda una solución unívoca respecto a qué. Porque si uno va al 2316, pareciera claro que la preferencia establecida en el artículo de derecho sucesorio manda a cobrar sobre todo la universalidad. Pero si el 487 se le enfrenta, esta muerte no podría achicarle nunca el patrimonio de agresión al acreedor. Entonces Carlos dice: salvo que interpretemos que el 487 es aplicable solamente en las indivisiones postcomunitarias en vida, porque la norma está dentro de este articulado, como otra interpretación. Aunque él sostiene en otros trabajos anteriores que en realidad lo que importa no es, o sea, él está más en la posición de Zanoni, claramente, en donde lo que le rebate a la postura de Kemelmacher es que
no importa tanto el momento en que se contrae la deuda, sino en el momento en que uno quiere cobrarse la deuda. Y que la muerte es una vicisitud más que debe soportar el acreedor, como la quiebra. La quiebra también es un escenario espantoso que le puede producir un acreedor, pero bueno, puede suceder como la muerte puede suceder. Con lo cual no es esto, digamos, argumento suficiente para evitar el que el acreedor pueda percibirse de la universalidad y no solamente de aquellos bienes que titularizaba su acreedor, su deudor. Ejemplo. Vamos a ver qué dicen los jueces. Estrellita y estrellita. Estrellita. Ya entendieron mi sistema. En un proceso de ejecución, frente a la muerte del marido, que era el obligado al pago de una deuda producida antes que muriera, obviamente, un pagaré, supongamos, ¿no? En primera instancia se resolvió que los cónyuges responden frente a los terceros con sus bienes propios y los gananciales que administran. Principio de responsabilidad separada, clásico, ¿no? 469, 470, Código Civil y Comercial de la Nación. Por ello, el demandado responde con el bien embargado íntegro, porque no viene de su titularidad. La cónyuge superficie apela, sostiene que ante la muerte de su marido se produjo la extinción del régimen y por eso el crédito no puede ejecutarse sobre la parte que le corresponde a ella sobre el bien ganancial que no integra el acervo sucesorio ni puede ser ejecutado. Estrellita. Está perjudicando al acreedor. Como aplicamos el gol del 87, la doctora Crema Márquez, si la deuda se produjo en vida del causante. Usted jueza, tiene que tomar postura por una de las dos. O sea, tiene que tomar postura por alguna. O sea, porque cuando escribimos o comentamos decimos, bueno, depende de la postura que se tome, pero cuando uno juez tiene que tomarla. La postura, ¿no? ¿Qué les parece? Pero sí, la solución viene por ahí. Sí, responsabilidad separada, porque la deuda es separada. Esta vida y no puede perjudicar los derechos de los acreedores. Las deudas del causante son ejecutables sobre la masa constituida por los bienes propios del premuerto y por la totalidad de los gananciales, todos. Dado que, si bien es cierto que la disolución de la sociedad conyugal, me subleva que se sigue hablando de sociedad conyugal en el 2017, pero bueno, es así. Por muerte, o sea, la sociedad conyugal no existe, ni siquiera ya en el lenguaje del código, en ningún lado, ¿no? Si bien es cierto que la disolución de la sociedad conyugal por muerte de uno o ambos cónyuges provoca una modificación en cuanto al régimen de gestión separada del bienes, lo cierto es que dicha alteración no puede importar un menoscabo de los derechos del acreedor, a lo que se suma lo dispuesto por el 487 del Código Civil y Comercial, que dispone que la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integridad del patrimonio de su deudor. En definitiva, la solución que da es, aplica el criterio de Zanoni y de las normas sucesorias, pero utiliza un fundamento de la otra posición. ¿No? Hay ahí un problema, está bien, hay que leer siempre los fallos enteros, los extractos son, pero hace como esas cosas salomónicas de todo, vemos absolutamente todo. Es una sentencia de marzo del año pasado, en donde estos casos se plantean muy seguido. Es muy habitual esto, en donde uno tiene que tener en claro dos o tres cosas. Uno, el acreedor recibe antes que el heredero. ¿El acreedor qué, perdón? Recibe antes que el heredero, siempre. Al heredero le queda lo que queda. No es que todo lo que tenía es activo menos pasivo. O sea, el pasivo también lo tenía su causante. Entonces le va a quedar, le va a quedar lo que le quede. Esto es muy difícil de internalizar. Siempre en la liquidación del régimen patrimonial es lo mismo. Lo que queda. Pero era un descosido que... Lo que queda. Es lo que queda. Bueno. En estas tres cuestiones que estuvimos viendo, y que son las cuestiones que nos importan y nos interesan, en todas ellas está atravesada la cuestión de las relaciones internas y externas. Permanentemente uno tiene que, me parece a mí, para encontrar soluciones, más allá de estudiar y leer y demás, estar planteándose siempre en qué plano estoy.
¿Estoy en el plano de las relaciones internas o estoy en el plano de las relaciones externas? En el plano de las relaciones externas, al acreedor le importan muy poco las relaciones internas. ¿Eh? Porque él cobra. Obvio, el delivery de pizza, no me digan si no es ejemplo, no es genial. El delivery de pizza quiere cobrar ese, a tu lado. Después sáquense los ojos ustedes entre ustedes. Lo mismo sean entre ustedes los amigos que son cónyuges o que son herederos. Entonces, de ningún modo yo voy a poder nunca resolver un caso en el que anteponga la situación de las relaciones internas a las externas. Esto es casi como un ejercicio. Me parece que es importante para clarificar. Normalmente este tipo de problemas vienen muy enrevesados, donde tenemos elementos. No se olviden ustedes que sucesiones es civil 5. Entonces tenemos elementos de todos lados. Y lamentablemente, sucesiones como quedó en el Código Civil y Comercial de la Nación, no vino a compasar mucho los cambios de familia. Es decir, todo lo caliente que es familia se mete en el freezer en sucesiones, ¿no? Si ustedes piensan, bueno, uniones convivenciales. Se regulan las uniones convivenciales y en sucesiones ni se enteraron. Ojo al piojo. Hay efectos reconocidos en uniones convivenciales en el libro. Yo soy un poco fana de uniones convivenciales porque me dediqué a estudiar uniones convivenciales y entonces estoy como obse. Hay efectos del ámbito de la regulación de las uniones convivenciales que impactan en el ámbito sucesorio. No solamente la atribución de la vivienda. Muchas cuestiones impactan, porque la compensación económica puede ser reclamada en el ámbito sucesorio, por lo tanto un juez civil de un sucesorio pueda tener que resolver un planteo de compensación económica por muerte derivada de la causa SS, que significa la muerte. ¿Se entiende? Sí. Puede tener que resolver, entonces va a tener que saber, ¿y qué es esto de compensación económica que andan hablando lo de familia? Puede también que tener que resolver problemas de quién se queda viviendo en la casa, y que ahí me parece que es súper interesante la vía procesal, en donde yo entiendo y sostengo, y me voy porque ya me estoy yendo de tema, no completamente, en donde no es el desalojo la vía procesal. Ya está, se terminó. Ya no es más el desalojo la vía procesal. Si voy por el desalojo, corro serio peligro de perder la acción. ¿Por qué? Porque ahora los convivientes tienen derecho a seguir usando, limitado en el tiempo, pero tienen derecho. Ya no tenemos más la discusión, es intrusa, no intrusa, le permite entrar, ¿no? Es comodatario, pero estamos en otro escenario. Y la tercera cuestión que tiene mucha incidencia es las distribuciones patrimoniales que puede haber. Y que puede hacer que una, por ejemplo, conviviente superstite está usando una casa y dice, yo quiero seguir viviendo en esta casa, no solo porque tengo derecho a atribución del uso de la vivienda, sino porque tengo derechos patrimoniales sobre esto y lo estoy probando por otro lado. Entonces, hay muchos puntos de contacto que están absolutamente invisibilizados en el libro de sucesiones, como por ejemplo familia ensamblada. Familia ensamblada no existe en el ámbito del derecho sucesorio. Es como si no se hubiese regulado. Por lo tanto, este acople, sucesiones que es civil 5, me hace saber principios generales, obligaciones, contratos, o sea, requiere muchas herramientas, más la ficción que genera la ley, siguiendo el sistema romano, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? En donde hay más cuña del sistema germánico ahora con el código de droga vigente, pero fíjense en todo esto que estuvimos hablando de lo clásico sistema de la personalidad y la continuidad de la persona-patrimonio. Bien, la cuestión es entonces que esto de distinguir entre las relaciones internas y externas es sumamente útil para despejar por lo menos el escenario y clarificar cuál es la materia en discusión y qué es lo que está atrás en discusión. En síntesis, y para ir cerrando, salvo que tengan alguna pregunta para hacerme, en espacio, no de casos particulares, sino de cuestiones que puedan quedar, frente a la extinción por muerte o muerte durante la indivisión. Y ahí, yo creo que interrumpí a alguien hoy y que a lo mejor iba a plantear esto. Guarda que puede pasar matrimonio, casado bajo régimen de comunidad, que se va al de separación,
que siguen muchos años y después se muere alguno. Tengo pendiente la liquidación de aquel, porque la verdad que lo técnicamente correcto es, si yo dejo el régimen de comunidad y voy al de separación, liquido. O sea, la gente, primero que yo no sé si acá hay muchos cambios, hay muchas convenciones matrimoniales, no sé si hay estas modificaciones, pero en cuanto las empiece a ver, cuando nos acostumbremos más a esto, hay que liquidar, porque yo tendría que saber en el régimen de separación cómo entró, porque va a pasar superposición de indivisión postcomunitaria derivada de la extinción del régimen, más régimen de separación y después muerte. ¿Se entiende? Entonces a lo mejor yo tengo que liquidar una comunidad que se extinguió hace 15 años. Entonces puede ser muerte de una persona casada bajo régimen de comunidad o de una persona que no liquidó una comunidad extinguida, entonces por eso está todavía en estado de indivisión. Corresponde liquidar ambas. Primero la postcomunitaria, siempre primero la postcomunitaria, porque tengo que saber qué es lo que se transmite. Luego la partición hereditaria. ¿Qué pueden hacer los acreedores del causante? Pedirle a los herederos el pago en la proporción que les corresponda y no les importa con qué pagan, pero ustedes paguen, ¿no? Los acreedores. Oponerse a la partición y la adjudicación hasta que no se les cancelen sus deudas. Y pueden percibir sus créditos sobre los bienes propios del causante y la totalidad de los gananciales sin importar la titularidad si estamos en el estricto interpretación del 2316. Va contra los propios y todos los gananciales, no solamente los gananciales de su administración. Con lo cual, a una persona, un cónyuge supérsite, quedan comprometidos también sus bienes a atender las deudas del cónyuge no deudor, porque forma parte de esta liquidación. ¿Está? Bien. Todo por hoy. Me aguantaron parejito. Bueno, primero agradecerle, nos dejó 500 millones de dudas, preguntas y demás, las vamos a tener que volver a convocar. Solamente como un parroquial decirles que seguramente la charla va a estar en la página el video en la página del colegio, del instituto, perdón, del Facebook, y además el power que nos va a dejar la doctora también, o lo subiremos al Facebook, pero preferiría, porque quizás mejor si han dejado sus mails, enviárselos vía mail, así lo tienen todos, ¿sí? Preferiblemente entonces va a ser por mail. Así que bueno, muchísimas gracias y les damos otro nuevo parroquial en octubre. Otro aplauso, perdón. Y les avisamos que la próxima actividad que va a ser en el mes de octubre del instituto es un taller interdisciplinario los días 18 y 19 de octubre sobre conflicto familiar, que va a estar muy bueno con todas las disciplinas habidas y por haber, así que ya vamos a comunicárselos y bueno, les agradecemos mucho y gracias por las donaciones y ya se van a enterar también de cuando sean entregadas al comedor. Muchísimas gracias, bueno, nos vemos.